Frío, calor, iceberg, bancos de hielo, focas, leones, de todo tenemos aquí en la casa. Bien, vamos al penúltimo tramo. Vamos a hablar de un tema que hace 10 años era... Sí, 10 años o 15 años. Era un territorio difícil de hablar en un consejo y sobre todo cuando hablamos de negocio. Y es hablar de el valor o el impacto de los intangibles en la competitividad y sostenibilidad de nuestras empresas. Y para eso quiero pedir que suban al escenario 3 personas. La primera, Ramón Aragonés, CEO de NH Hoteles. La segunda, que no es por orden alfabético, Paco Román, presidente de Vodafone. Y repetimos con Pilar Gómez Acebo. Pilar, por favor, cuando quieras. Que siempre es un placer contar con ella, un placer hablar con ella y sobre todo nos mete mucho riesgo, ¿verdad? Y mucha incertidumbre porque nunca sabemos cómo terminan los debates. Ha prometido que se porta bien, lo cual no. Así que os cedo la palabra y muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por de nuevo poder participar y contribuir en este evento. Hablaba Marta Villanueva de la certidumbre y la incertidumbre. Y el otro día un expresidente de gobierno en una organización empresarial nos decía que la mayor certidumbre que podemos dejar a los que vienen detrás es dejarles preparados para gestionar la incertidumbre. Y esto es un poco donde esos intangibles tienen y ocupan, creo que, un lugar primordial en estos momentos. Y para ello, pues, qué mejor que 2 líderes en sectores muy diversos para que nos comenten desde su óptica y desde su plataforma cómo ven un poco este mundo que efectivamente viene, y yo creo que es imparable, de la gestión de intangibles. La gestión de intangibles, y hasta ahora ha sido de tangibles, es el futuro. En vuestro respectivo liderazgo y en vuestros respectivos sectores, ¿cuál es causa y cuál es consecuencia para la mejora de los resultados empresariales? ¿Por qué orden pondríamos esa gestión de tangibles e intangibles? Empezamos, Paco, y luego al revés, por ejemplo. ¿Empiezo yo? Adelante. Gracias, Pilar. Bueno, quiero aprovechar para felicitaros a todos y felicitar a la asociación. El lema me parece fantástico, la calidad protagonista en un mundo en transformación, lo que estoy leyendo aquí, liderar en tiempos de cambio. He estado escuchando a Marta y yo pensaba, caray, es que esto de la calidad, es que no cambia. Claro que es siempre lo mismo. Y recuerdo una frase de Henry Ford que decía algo así como que la calidad es hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Que parece una perogrullada, pero es que esto tiene que ver con el corto y el largo plazo. Tiene que ver con la importancia de los valores que sustentan una organización. Tiene que ver con la sostenibilidad. Tiene que ver por la apuesta de más allá de aquello que entregamos inmediatamente, ¿no? Entonces, enhorabuena por la jornada, enhorabuena por el enfoque y enhorabuena a todos los que centran su trabajo en esto. Y contestando a tu pregunta, ¿no? Tangibles, intangibles. La mente humana ha aprendido, o todos hemos aprendido, Pilar, a enfocar los temas secuencialmente. Pero rara vez son así. Las cosas se realimentan. Lo mismo que en gestión. ¿A qué aspiras? A construir unos círculos virtuosos, a construir una espiral positiva, ¿no? Donde se vayan reforzando las cosas. Entonces, ¿qué es causa, qué es efecto? No lo sé. Los tangibles influyen en los intangibles influyen en los tangibles. Lo que sí es verdad es que la importancia de los intangibles es cada vez mayor. Hoy, el 80-85% del valor de una compañía cotizada está en los intangibles. No es un invento, esto te lo dicen agencias de rating. Y además basta pensar en el efecto de algo que tenga impacto reputacional para entender que eso no anda muy descaminado, ¿no? Entonces,
Cuando hablamos de, porque entiendo que nos preguntas en la gestión de nuestras propias compañías, ¿no? ¿Dónde ponemos nosotros en Vodafone el acento? En algo que se llama experiencia de cliente, Customer Experience, que es lo que nos obsesiona. ¿Y esto es tangible o es intangible realmente? Cuando hablamos de experiencia, es el cúmulo de vivencias, sensaciones, efectos, lo que te queda en la memoria, el sabor, todo eso es intangible. Y lo logras a través de cosas tangibles. Cuando invertimos en la red, cuando nos empeñamos en que nuestra red sea la mejor calidad, naturalmente que ponemos estaciones base, que ajustamos no sé qué, que ponemos antenas, que hacemos no sé cuántos y tal, y intangible. ¿Para qué? Para conseguir un intangible. Esa es nuestra obsesión. Ahora, esta mañana yo veía muy satisfecho un estudio de Forrester sobre Xcaret y tal, donde nos ponía como una de las primeras compañías del mundo en obsesión por esto del customer experience, ¿no? Y yo te contestaría diciendo eso, ¿no? Difícil establecer cuál es la causa. Son pescadillas que se muerden la cola, que se refuerzan las unas a las otras, valor creciente de los intangibles y, en nuestro caso, apuesta decidida por todos los elementos con los que construyes una experiencia de cliente diferencial y positiva. ¿Coincidimos ahí, Ramón? Sí, claro. Los dos nos dedicamos a clientes. Estamos absolutamente orientados a mejorar la experiencia de nuestros clientes y ponemos todo el foco en generar valor hacia nuestros clientes. Quizá la diferencia que puede producirse entre el sector de telefonía y el nuestro es el cambio de paradigma que se ha producido en la relación entre hotel y cliente. Hoy el cliente es un cliente muy interactivo, es un cliente que usa los medios a su alcance para interrelacionarse con los hoteles. Hoy el cliente tiene la potestad, a través de los comentarios que realiza, de impactar sobre la reputación de una compañía como la nuestra, lo cual le da un valor añadido. Solo para que os hagáis una idea, nosotros tenemos un sistema de calidad, Quality Focus, donde recibimos 180.000 encuestas al año. Pero es que a través de las redes sociales y de las webs turísticas tipo TripAdvisor o Booking, recibimos otros 400.000 comentarios más. Es decir, en total son 600.000 inputs que recibimos básicamente sobre la calidad del servicio que prestamos a nuestros clientes. Procesamos toda esa información y la analizamos y la parametrizamos por hotel, por zonas, por tipología de producto, por países y de forma consolidada a nivel de compañía, y eso es lo que nos permite basar nuestra estrategia de futuro. Pero esto ya es imparable. O sea, nadie concibe que hoy en día alguien viaje sin informarse previamente del hotel, sin acceder a ese tipo de comentarios. El cliente ya cuando viaja sabe perfectamente lo que está comprando. No puedes fallar en lo que le prometes. Por lo tanto, ahí entraríamos en la relación tangible e intangible. Yo siempre les digo a los directores de hoteles y a mis equipos que lo importante es lo que toca al cliente. Eso sería lo tangible, pero luego está lo intangible, o sea, todo esto que estoy mencionando ahora, todo lo que tiene que ver con la cultura corporativa orientada hacia el servicio, que al final acaba impactando en el negocio. Y quiero aprovechar, antes de terminar esta primera intervención, para agradecer a la Asociación Española para la Calidad su invitación a este fantástico evento. Muchas gracias. Muy bien. Hace unos días nos decía el presidente de Planeta, Pepe Creuseras, que las emociones son la gasolina de su negocio editorial. Aunque lo habéis un poco abordado en el inicio, ¿qué intangibles constituyen la gasolina en vuestras respectivas compañías, en vuestros respectivos negocios? Empezamos ahora por ti, Ramón, cambiamos el orden. Bueno, es que no acabaríamos, ¿no? Lo que es tangible, lo que es intangible. Yo creo que al final todo pivota en torno a la cultura corporativa. O sea, cómo está orientada la cultura corporativa, en nuestro caso, por ejemplo, absolutamente orientada hacia la mejora del servicio al cliente, muy basada en las personas. En nuestra organización las personas son clave, aunque creo que vamos a hablar luego sobre ese tema, entonces no me voy a extender. Y también es muy importante la posición de la compañía como una empresa con una enorme responsabilidad corporativa. Somos tremendamente activos en las comunidades en las que tenemos presencia a través de programas como Hoteles con Corazón, donde hemos donado en los últimos 7 años 14.000 habitaciones a familias necesitadas que tienen que acudir a desplazarse por hospitalización de familiares y sobre todo de niños. Bueno, yo creo que, insisto, todo lo que tiene que ver con la cultura corporativa tiene trascendencia en este asunto. Tomás.
Perdón, Paco, perdón. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. A ver, las emociones son el motor. Bueno, es que las emociones son el motor de la acción humana, ¿no? De hecho, a veces lo que pides un poco de agua fría y menos emociones y combinar con un poco de racionalidad. Y vivimos momentos en los que eso podría aplicarse. Pero a la hora de ver el impacto, a la hora de ver la consecución de objetivos de una compañía, es que las compañías también se mueven por emociones. Lo más importante que puedes tener es entusiasmo, ese sentimiento que etimológicamente viene de estar en Zeus, el sentimiento que el ser humano, que la persona tiene cuando está cerca de los dioses. Pero claro, dicho así, parece que es una banda o un equipo o hinchas de fútbol y tal. Tienes que estructurar eso en la compañía, porque en una compañía evidentemente tienes que tener liderazgo y el liderazgo existe cuando existe una cabeza visible, sí, pero sobre todo un equipo cohesionado y un proyecto común. Entonces hay que dotarlo de proyecto común y eso requiere cierta estructura y se apoyan intangibles, pero para esos intangibles tienes que trabajar también. En nuestro caso, tenemos una misión muy clara. Nosotros decimos, estoy traduciendo del inglés porque es una misión, lo que decimos es que conectamos a todo el mundo para vivir un mejor hoy y construir un mejor mañana. Y después repetimos hasta la saciedad y nos sabemos todos de memoria los pilares que iré traduciendo. Dice, tenemos que estar obsesionados por el cliente, hambrientos de innovación, ser ambiciosos y competitivos y trabajar con una visión global, sabiendo que somos una compañía global, pero con raíces locales. Y todo eso, decimos, fijaos, todo esto lo tenemos estructurado así, pero porque intentamos que todos estos valores calen para todos nosotros, ¿no? Y decimos, ¿y cómo actuamos? Pues decimos 3 palabras, speed, simplicity and trust. Es decir, reaccionar con velocidad, sencillez, sin cuentos, y trust, enormemente importante, confianza. Crear un entorno de confianza donde el talento pueda florecer, donde el empowerment, el empoderamiento sea real, donde la transparencia abunde, que ayude a construir una meritocracia, donde a la gente le guste trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, esa es la gasolina que tú preguntabas que nos mueve y la que queremos que nos mueva. Y en eso nos esforzamos, en estar alineados todos en ello, ¿no? La verdad es que da gusto oír este cambio de discurso desde la alta gestión. ¿En qué medida esto se refleja en las memorias de empresa? ¿En qué medida me toca queda? A mí, porque me miras, y luego ¿no? Vengo... Miras, bueno, lo de las memorias de empresa, claro, entiendo que dices en vuestra memoria, ¿no? Correcto. En la nuestra, absolutamente. Nosotros tenemos desde hace muchos años una memoria integrada, yo creo que fuimos de los primeros en hacer una memoria integrada donde reflejamos el negocio desde todos los ángulos. No solo lo reflejamos, sino que además hacemos una presentación pública, un gran trabajo alrededor de eso. Digo un gran trabajo porque yo no tengo ningún mérito y lo puedo decir por mis compañeros, algunos de los cuales están hoy aquí. Y hacen un gran trabajo reuniendo esa visión poliédrica de lo que es el negocio. Porque el sentido del negocio radica mucho más allá del negocio mismo. Y es muy bueno que haya un momento en la vida de la compañía para hablar de resultados y muy bien, tienes a los analistas y dices que si la cuenta de resultados no sé qué y el EBITDA no sé cuántos y tal, pero es muy bueno que haya otro momento para reflexionar sobre la estrategia, sobre el impacto social, sobre el tipo de inversiones, sobre si haces esto o aquello con la fundación, sobre el alineamiento. Entonces, en nuestra memoria reflejamos todo este tipo de cosas. Por supuesto, estas cosas que yo he dicho y las medidas, porque esto es importante, que todo se traduzca en números. Antes Ramón hablaba de la medida incesante de los elementos de calidad, de satisfacción de cliente y tal. Bueno, pues todo esto lo llevamos a la memoria. Es importante que las cosas queden reflejadas en algún sitio y no tanto por el papel o el soporte tecnológico que sea de la memoria, sino porque ese proceso, lo importante es el proceso de indagar en que eso es importante. Nosotros, claro, ya se entiende que esto tiene que ver con la consideración de stakeholders, es decir, de grupos de interés. Empezamos hace muchos años, y además voy a mirar a vuestro presidente, a Miguel Udaondo, porque estaba con nosotros. Entonces, Miguel y José Manuel, que sigue con nosotros, no nos abandonó como tú. Miguel, tú sabrás, pero empezamos con una metodología aquí en España, ¿verdad?, donde mirábamos a todos los grupos de interés, establecíamos las prioridades, establecíamos campos de acción y
establecíamos una matriz de materialidad, me parece que ese era el nombre, no sé si seguimos usando el mismo nombre. Luego, además, fue adoptada por nuestro grupo, os cupo ese orgullo, porque lo que hicisteis fue adoptado. Lo que quiero decir es, quiero resaltar la importancia de que cuando hablas de esos intangibles que movilizan, haya procesos y sistemática detrás para que las cosas lleguen a buen puerto, para que las cosas tomen cuerpo, para que las cosas sean reales. ¿Y en NH, Ramón? Bueno, es que, claro, tendría que repetir palabra por palabra todo lo que ha dicho Paco. Somos una empresa que cotiza en bolsa, por lo tanto, tenemos una obligación absoluta de transparencia hacia los mercados, hacia nuestros accionistas, hacia los analistas. Por lo tanto, exactamente, insisto, por no aburrir a la audiencia repitiendo los mismos argumentos de Paco, es nuestra obligación, es una de las bases de la compañía, total transparencia hacia el mercado, y la memoria corporativa tiene que reflejar la estrategia, el posicionamiento de la compañía, el plan de negocio y los objetivos para los próximos años de la compañía. Muy bien. Si miramos un poco atrás, Ramón Areces, en los inicios del Corte Inglés, afirmaba: mi empleado es mi primer cliente, y llegó a liderar el ranking empresarial. Es verdad que la persona es el gran intangible y el más difícil de gestionar. Y ahí un poco quisiera enfocar el tema. Vuestros empleados se sienten priorizados en vuestras respectivas organizaciones, y subrayo como gran intangible el verbo sentir, que permite llegar a ser lo que hoy todavía no es. ¿Se sienten priorizados en la gestión? Nos toca, Ramón, por este lado. Bueno, todo pivota en torno al personal, en torno a los empleados. Hace poco oí a alguien del sector, pero que no es hotelero, y se le nota, que decía que él, cuando entraba en uno de sus hoteles, si veía a algún empleado que no sonreía, lo echaba. Bueno, a lo mejor en vez de echarle, lo que tienes que hacer es preguntarte por qué no sonríe. Yo estoy más en la postura de la cultura americana, que son hotelera, que son los mejores en mi negocio. Está más por la idea de que el empleado se divierta, porque si el empleado se divierte, el cliente también se va a divertir. O, si lo preferís, si cuidamos a nuestros clientes, a nuestros empleados cuidarán de nuestros clientes. Es imposible desarrollar una política sostenible de calidad sin implicar a la organización. Es imposible si no hay compromiso, si no hay una buena política de comunicación, si no hay una buena política de formación, si no hay una buena política de promoción interna dentro de una compañía, que los trabajadores, los empleados de los hoteles participen de esa estrategia de calidad. Nosotros, la prioridad absoluta de la compañía es apoyarnos en nuestros equipos, insisto, desarrollar políticas que permitan que nuestros huéspedes, cuando llegan a un hotel, el trabajador le sonría, pero le sonría porque está satisfecho, porque le gusta lo que hace, porque lo vive. No hay nada peor que una sonrisa forzada. Hay muchos tópicos sobre esto. Yo creo que todo parte del engagement, todo parte de que el empleado, de que el trabajador se sienta parte del proyecto, que participe de él. Nosotros hace mucho tiempo que no vamos al mercado, solo vamos de forma excepcional. Practicamos la política de promoción interna de forma radical, y eso ha sido una constante en mi vida. Eso consigue que la gente piense que a través de la compañía tiene la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, que se imagine que su futuro pasa por crecer con nosotros. Entonces, la selección y la formación, áreas clave para esta satisfacción, este engagement del empleo. La formación es esencial, pero fíjate, la formación es muy importante, pero creo que eso es algo obvio. Pero yo creo que es más importante todavía la comunicación. O sea, que el empleado, que los trabajadores estén informados. O sea, para mí es tan importante que esté informado el Consejo de Administración como que estén informados los empleados. La comunicación hacia arriba y hacia abajo. Es decir, tiene que ser transversal. Ellos tienen que ser partícipes. Yo el otro día presenté el nuevo plan de negocio de la compañía para los próximos 3 años y automáticamente lo presenté online para toda la organización. Y abrí la posibilidad de que me hicieran preguntas. Y recibí más de 300 correos de nuestros equipos que han sido todos contestados. Okay.
Vodafone. Pues vamos a ver, lo primero, lo mismo que Ramón antes se sumaba a lo que yo había dicho, yo me sumo a todo lo que ha dicho. Además de eso, doy fe de estas cosas que él ha contado en clave personal, porque he tenido el privilegio de estar unos años en el consejo de su compañía y he visto cómo Ramón es de las personas a las que le preocupa por qué alguien no sonríe o y va a buscar esa solución de los problemas, lo cual aumenta ese engagement. Has dicho varias palabras claves, engagement, comunicación y tal, que hago mías o que hacemos nuestras. Al final, todo es una apuesta por el talento y en lo que trabajamos es en el talento. Tu pregunta era si se sentían priorizados. Bueno, pues hay que preguntarles a ellos. Nosotros les preguntamos, como muchísimas de vuestras compañías, y hacemos un survey verdaderamente intensivo y publicamos los resultados. En este momento el índice de satisfacción es de un 85-86% y trabajamos para cada manager los elementos estos en los que Ramón incidía, por ejemplo el engagement y tal, ¿no? Y tratando de que sea un lugar atractivo, porque si no es un lugar atractivo el talento no va a estar contigo y si el talento no está contigo tú no vas a ser competitivo, trabajamos intensamente en cosas como, por ejemplo, la diversidad. Doy un ejemplo. Tenemos un programa ahora mismo que me parece muy atractivo, Reconnect, que es una oferta para que mujeres que se han apartado del mundo laboral de un tiempo vuelvan y le facilitamos ese retorno, sean mujeres que han estado con nosotros o no. Y tal. O procuramos formarnos entre unos y otros. Por ejemplo, tenemos un programa de mentorazgo Janus, ya se entiende el sentido del nombre, donde los empleados con más de 15 años hacen de mentores de los nuevos. Pero tenemos programas de mentorazgo inverso, donde elegimos los millennials, les llamamos ninjas, y lo que hacen es desasnarnos a los más asnos en cuestiones digitales. Lo que quiero decir con esto es que tratamos de que fluya todo, de que la sensación de equipo sea grande y que con el propósito común fluya, se genere ese entusiasmo que nos ayuda a trabajar juntos en la obsesión por el cliente. Si al final queda tiempo, Paco, te pediré que amplíes un poco por qué fue este proceso de la reincorporación de mujeres después de una etapa pues, o de baja maternal, porque la semana pasada obtuvo el premio FEDEPE, esa iniciativa, y la verdad es que han sido múltiples las llamadas y las preguntas acerca, así que si nos queda un poquito de tiempo sí me gustaría Tú mandas, Pilar. Tú mandas. Ampliar. Muy bien. Vamos un poco a elevar la mirada, ¿no?, hacia lo que está pasando en el panorama internacional. En estos momentos, los últimos estudios predicen que en el año 2030 la primera potencia económica mundial será China, después Estados Unidos y, en tercer lugar, atención, India. Europa habremos sido desplazados al cuarto lugar. Además, se calcula que el 70% de la población mundial será musulmana. Y además, también, según estos mismos estudios, el 70% de la población mundial serán clases medias. Pero, ojo, en el sudeste asiático, no en Europa. Por tanto, un poco desde vuestro punto de vista, esta situación que se prevé, este nuevo panorama, ¿qué claves de gestión debemos de cambiar, debemos de remodelar, reenfocar, como nos decían en las ponencias anteriores, para generar de verdad que Europa no quede desplazada y generar un modelo viable, rentable y sostenible a nivel económico? Creo que nos toca, Ramón, empezar por... Pues nos toca Paco. Vuelva Paco. Bueno, de lo que estamos hablando es de cambios inmensos venideros, de tiempos complejos. Lo que estamos hablando es de adaptación y Marta nos ha hablado mucho de adaptación y esto es hablar en términos darwinianos, ¿no? Y yo recuerdo, quiero recordar que según los biólogos, las especies que sobreviven, y lo ha hecho hasta ahora un 0,01% de las especies que han existido, nosotros tenemos hasta ahora la dicha de ser una de ellas, lo hacen porque combinan
cerebro y capacidad de cooperación. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que estimular. ¿Pero eso en qué se traduce? Pues se traduce en adaptarse permanentemente al cambio. Yo antes hablaba de nosotros, cómo estimulamos la diversidad. Estimular la diversidad, y esto tiene que ver con lo que tú me preguntabas, estimular la diversidad es mecanismo de adaptación, pero la diversidad de verdad. O sea, abro una pequeña lanza aquí, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Para empezar, eso. Pero la diversidad quiere decir reunir un colectivo de personas que sienten de manera distinta, que piensan de manera distinta, que actúan de manera distinta. Y tiene que ser inclusiva, es decir, tiene que ser que reclutes personas distintas y les permitas actuar y comportarse de manera distinta. Lo que no vale es, ya sé que actúas sobre elementos visibles de la diversidad, claro, de raza, de género y tal, pero lo que esperas que te ayude a comprender el mundo es esa diversidad de talento en el sentir, en el pensar, en el actuar, en el ser, en lo más profundo, ¿no? Pero, insisto, tiene que ser inclusiva porque si contratas mujeres pero les pides que se comporten, y este es un error que tenemos en las empresas muy a menudo, que se comporten como hombres, con las características nuestras y tal, y que salga a relucir la testosterona, en lugar de utilizar sus cualidades y eso, pues estás equivocándote grandemente. A ver, yo creo que se trata fundamentalmente de trabajar en la capacidad de adaptación. Y de encaje. En NH también, seguro. Sí. ¿Cuál es vuestro estilo? Sí. ¿Y bueno, qué ves que...? Lo que pasa es que nosotros somos una compañía, tenemos presencia en 31 países, tenemos 400 hoteles. Tenemos en este momento emplea trabajadores de 80 nacionalidades distintas, es decir, que, bueno, que algo ya tenemos aprendido y nos hemos tenido que ir adaptando. El perfil sociológico de tu pregunta ya lo ha contestado Paco. Centrándome más en la parte de negocio, yo esto que comentas, más que una amenaza, lo percibo como una oportunidad, desde la perspectiva de una compañía hotelera con implantación mundial. Yo creo que todos estos países emergentes cada vez van a viajar más. Cuando hablamos de China, con el país con el que nosotros tenemos una relación importante, porque uno de nuestros principales accionistas es de origen chino, el conglomerado HNA, estamos hablando de que en estos momentos ya hay 100 millones de personas con gran capacidad económica susceptibles de viajar. Por lo tanto, insisto, esto lejos de ser un problema va a ser una enorme oportunidad, ¿no? Y en cuanto a lo que pueda pasar a nivel económico con Europa, etcétera, etcétera, es algo que me temo que poca influencia vamos a tener nosotros, ¿no? Pero bueno, insisto, no me preocupa especialmente desde el punto de vista de receptor de clientes. Al revés, abrirá nuestro abanico de potenciales clientes. ¿Y hay algo que debamos de cambiar, que debamos un poco en concreto de reenfocar, matizar, dado un poco este nuevo entorno geopolítico y geoestratégico que nos viene? Desde la perspectiva del servicio, sí. Desde la perspectiva de adaptar tus hábitos de trabajo, etcétera, etcétera, ya lo estamos haciendo, porque evidentemente, por ejemplo, cuando trabajas con personal musulmán, pues tienes que adaptarte a una serie de horarios. Esto nos pasa, por ejemplo, muchísimo en Benelux, donde tenemos un elevado porcentaje de personal de origen árabe. Con respecto al negocio, pues está claro que el cliente manda. Entonces, nosotros ahora tenemos nuestros servicios adaptados a una tipología determinada de cliente. Por ejemplo, un cliente antes mencionaba cada día más tecnológico. Eso te obliga a implementar pues, servicios que tengan en cuenta ese tipo de cliente, llamamos viajero inteligente. Nosotros ahora ya tenemos check-in, check-out express, vamos a poner el choose your room, que vas a poder elegir, como en los aviones eliges tu habitación, tu asiento, vas a poder elegir la habitación que más te interese. Tenemos tablets en las habitaciones donde puedes ordenar el room service. Hay chocas con la famosa regla de los 6 segundos. Si el cliente en 6 segundos no se hace con la tecnología, la desecha. Llama a recepción y no dice, oiga, soy un inútil, no sé manejar, no, dice, oiga, esto no funciona, ¿no? Y eso se vuelve contra la experiencia del cliente. Bueno, pues esto, lógicamente, si el porcentaje de cliente originario de estos países coge un peso importante, tendremos que ir adaptando nuestros servicios, tendremos que cambiar el desayuno, tendremos que cambiar el restaurante, tendremos que ir adaptando estos platos. Ya lo estamos haciendo con los clientes chinos, ya tienen su corner en el desayuno, su parte. Bueno, te obligará, lógicamente, a adaptarte al cliente que es el que manda.
Muy bien, un poco para ir enfocando. Sin caer en la gestión del ego, ¿cuál creéis que ha sido el factor crítico, el factor clave para vuestro éxito, para que un poco estéis al frente de organizaciones como las que estáis al frente y que sean referentes a nivel mundial? ¿Dónde creéis que radica, en este caso, a título un poco personal? ¿A título personal? Sí, no ya de organización, sino a título personal. ¿Dónde veis que ha influido decisivamente para estar donde estáis y dirigiendo la organización que estáis dirigiendo? Bueno, claro, es todo tan discutible. Decía Labriller aquello de definid y no disputaréis, ¿no? Y entonces habría que definir qué es éxito y tal. Pero si tenemos esa definición tan convencional, o sea, se ve como éxito el que tengas el privilegio de estar al frente de una organización amplia, que es lo que entiendo que preguntas, pues a ver, yo creo que lo primero es un elemento de suerte, o sea, dejémonos de tontadas. De suerte de haber coincidido con muchísima gente estupenda y no haberles estorbado para trabajar y tal. Porque lo que tú tienes que proporcionar es eso que decía antes, cohesión a un equipo y dotarle de proyecto común. Y en general eso no es difícil. Tú dices sin entrar en la gestión del ego, pero si es que es lo más puñetero, es que lo que más te estorba es la vanidad. Y de eso sabemos mucho los hombres porque tenemos una vanidad primitiva. Las mujeres la tenéis un poco más elaborada, pero la nuestra es que es muy superficial y sale a relucir enseguida y se convierte en un estorbo para la gestión tremenda. Yo creo que, o sea, si me miro, siempre es un poco embarazoso hablar de uno mismo, ¿no? Pero si yo me pregunto, Paco, ¿qué has hecho bien? Pues, coño, el no ser capaz de hacer nada y entonces dejar que lo hagan todos y estar allí y crear un entorno propicio para que la gente, yo antes hablaba de Miguel, hablo de José Manuel y tengo aquí unas compañeras y tal, para que la gente pueda aportar y pueda aportar en equipo, ¿no? Y yo creo que eso es lo único y supongo que luego pues grandes dosis de suerte. Pero la suerte se trabaja también, es cierto, y has dicho no molestar y dejar que hagan. Creo que son intangibles, fundamentales y no fáciles de ejecutar en el día a día. Ramón, efectivamente es que se necesitan estos referentes. La gente joven en las startups te pide referentes. ¿En quién me puedo mirar? ¿En quién me puedo reflejar? ¿Dónde dirías un poco que en tu caso, y salvando en la medida de lo posible el ego, pues radica un poco el lugar que ocupas? Bueno, digamos, porque he tenido la fortuna de rodearme de gente muy competente que me han permitido trabajar con ellos. Yo no tengo ningún mérito. El único mérito es eso, que tengo buen ojo para rodearme de gente muy buena. Y luego, que me gusta mucho lo que hago. Me gusta muchísimo. Yo nací en un hotel. Bueno, nací en un hotel, nací en la clínica enfrente. Y yo volví, porque mi padre era director de hotel. Y yo volvía del colegio y me iba a la cocina. O sea, qué decir, es que me encanta mi trabajo, es una vocación absoluta. Cuando la gente dice, bueno, háblame de una vocación, yo tengo una vocación por esto, me gusta muchísimo y entonces, claro, no me cuesta nada echarle horas, lo vivo mucho, lo vivo muy intensamente y al final, claro, yo supongo que los que te rodean, pues si tú te lo crees, si crees en lo que haces, es fácil transmitir esa sensación. Y para mí el éxito, repito, es ver contentos a mis trabajadores. A mis equipos. ¿Podríamos decir que un poco uno de los factores claves es priorizar vocación sobre profesión? No, porque la vocación no. Hay gente que nace con la vocación, pero la vocación también yo creo que se genera con la actividad. Tú puedes descubrir tu vocación a los 50 años, no tiene nada de particular. Yo creo que lo más importante es ser buen profesional, ser una persona honesta en tu trabajo, tener esa ambición sana. Yo siempre le digo a los equipos que en NH los éxitos duran 24 horas y al día siguiente hay que ir a por más. Entonces, si tienes esa ambición, si eso te alimenta, si eso realmente te hace crecer como persona, en paralelo a como profesional, yo creo que es la clave para que una organización funcione. Y el compromiso. La gente tiene que estar comprometida. Muy bien. Pues aprovecho para esa pregunta antes de lanzar una abierta al final. Cuéntanos un poquito y si hay algún proyecto específico en NH también. Ese proyecto para mujeres mayores de 50 años que se reincorporan al mercado profesional y que estáis llevando a cabo y que ya ha sido premiado. Y la pregunta, ¿cómo se llega? O sea, ¿por qué esto? Bueno, nosotros estamos obsesionados, como tantas compañías, con incrementar la diversidad y la de género es una de las más obvias en las que hay que trabajar. Y sin embargo es complicado. O sea, no es nada fácil
tomar medidas. Nuestro porcentaje de mujeres en la plantilla es alto, disminuye cuando vamos hacia dirección. Lo vamos corrigiendo con los años. Pero no es nada fácil trabajar en eso, hombre, porque puedes decir, de acuerdo, manu militari, voy a imponer unas medidas fuertes de discriminación positiva, pero tiene unas contrapartidas tremendas, o sea, porque las personas elegidas, las mujeres que son elegidas, dudan de los motivos de su elección, los varones dudan de su proyecto profesional allí, en fin, es un lío, ¿no? Hemos tomado muchas medidas de estas, pero trabajando sobre cómo aumentar la diversidad y, por ejemplo, cosas que nos han funcionado, es en todos los procesos, de exigir que en todos los procesos de selección, en la terna finalista, siempre haya una mujer cualificada para esa posición. O sea, no trucos ni nada, que es decir, una mujer cualificada tanto en procesos internos como en procesos externos. Y si una compañía de reclutamiento nos dice, no, en este sector, no, dice, no, perdona, o sea, no empezamos las entrevistas todavía. Bien, eso nos va ayudando a corregir, a acelerar un poco lo que la historia va corrigiendo. Pero al punto que voy es que, trabajando con interés genuino en la diversidad de género, hemos ido viendo problemas concretos que yo creo que todos vemos, ¿eh? El techo de cristal, el no sé qué. Y hemos visto que uno de los más complejos es cómo mujeres que por diversas razones, la maternidad es una, pero no es la única, ¿eh? Que por diversas razones se han alejado o se han apartado del mundo laboral, les es dificilísimo volver. Porque el mercado no es especialmente generoso, ¿no? en esto. Entonces, y lo que establecimos fue una serie de condiciones. O sea, primero, poner foco y siempre que quieres una cosa hay una fuerza invisible que te lleva hacia allá. Queríamos eso y entonces empezó a funcionarnos. Pusimos foco en el problema y empezaron a surgir soluciones. Y empezaron a ocurrírsenos pues, condiciones de reingreso, aparte que una publicidad que hace que las mujeres lo puedan conocer, etcétera, etcétera. Bueno, ya son detalles del programa que nos llevaría más tiempo. Pero es un programa del que estamos francamente satisfechos por el propósito que cumple. ¿Hay algún proceso en NH? ¿Cómo enfocáis esta problemática que también es muy seria y que en estos momentos, principalmente mujeres, pero uno de los mayores dramas laborales son los mayores de 45 o 50 años que salen del mercado laboral y tienen dificilísimo el reingreso? ¿Hay algún proceso, algún programa, alguna línea de actuación en este ámbito? No tenemos, por ser totalmente honesto, no tenemos un programa de estas características, pero es que tampoco hace falta. Es decir, nosotros en nuestro sector, pues puede sonar un poco extraño, pero las mujeres lo tienen bastante más fácil que los hombres. Es decir, yo tengo más del 50% de los directores de hotel son mujeres. Y es que son muy buenas. O sea, las mujeres son mucho mejores que los hombres en el trato con los clientes. El hombre generalmente le cuesta mucho romper esa barrera, a las mujeres no. Luego, cuando hablamos del cuidado por el detalle, uno de los famosos axiomas del sector, las mujeres tienen muchísimo más cuidado por el detalle. Yo cuando entro en un hotel, os puede parecer una tontería, pero enseguida puedo percibir si el director es una mujer o es un hombre. Y si es una mujer, vas a ver detalles por todos lados, vas a ver una personalización del servicio muy superior a la que dan la mayoría de los hombres. En mi anterior compañía, el 60% del comité de dirección eran mujeres. En NH, cuando yo entré, no había ninguna, ahora ya hay 2. Y cada hombre que salga lo va a reemplazar una mujer. Porque los relevos, que tenemos un plan de sucesión en NH, como os podéis imaginar, todos ellos están cubiertos por mujeres. Es decir, yo tengo 2 hijas, no creo que haya que protegerlas. Son muy buenas y se van a ganar la vida sin ningún problema, estoy convencido. Y no hace falta que nadie les ponga una cuota, no se lo merecen, no son inferiores. Sin entrar en la problemática que daría para otro auténtico debate, volviendo un poquito al tema del empleo, que es otra de las claves de futuro, porque ahí pues, las previsiones también y los últimos estudios hablan de una radicalización del mercado, de personas pocas que se van a mantener al frente y de una gran multitud que va a estar a expensas de puestos de trabajo muy frágiles, de autoempleo y de situaciones laborales bastante precarias. ¿Qué perspectiva veis desde vuestra óptica, desde vuestras respectivas empresas? ¿Qué perspectivas veis para el empleo
en las próximas décadas, en los próximos años? Bueno, ahora mismo hay un debate enorme sobre el empleo. Lo que tú has dicho yo creo que es evidente, es decir, la sociedad hoy se radicaliza en casi todo. Cuando pongo dos ejemplos, el que tú has dicho, que es el del empleo, es decir, existe unos empleos aparentemente protegidos en cuanto a sus condiciones y muchas personas que luchan denodadamente por abrirse un hueco bajo el sol, como pseudoautónomos, como no sé qué, como no sé cuántos, y vamos a ver, es frecuente la aspiración de un joven muy bien preparado a ganar más de 1.000 euros, y esto es un triunfo. Pero también lo es, esa radicalización también existe en el mercado, en el sentido de low cost o verdadero diferencial de valor añadido, que cada vez es más difícil y los mercados te tiran hacia el low cost. Aparte de eso, hay todo un debate en el que me parece que aportaría poco sobre qué va a pasar con el auge de las tecnologías, la inteligencia artificial, combinando todas las tecnologías que existen, la robotización y tal. Con lo que va a pasar con los empleos, qué va a pasar con las tareas. Es verdad que en los años próximos vamos a ver muchísimas tareas hechas por máquinas, lo cual no quiere decir que los empleos sean asumidos por las máquinas. Pero yo aprovecho, si me permites, Pilar, para hacer una reflexión. O sea, lo que tenemos que entender es todo lo que aquí se ha hablado hoy, entiendo, está sobre la idea de un cambio vertiginoso como nunca hemos vivido y la necesidad de adaptarse a ese cambio y liderar el proceso de transformación en el cambio. Esto es lo que las empresas tenemos que hacer. En eso tenemos que trabajar y tenemos que contribuir en una transformación de impacto social positivo. Y voy a ponerme un momento el gorro de la presidencia de la Fundación Seres, que es, abro un paréntesis para quien no lo conozca, es un grupo de compañías, en este momento somos unas 140 compañías, representando el 30% del PIB nacional, trabajando en la dimensión social de la responsabilidad corporativa. Porque eso es lo más importante para la sostenibilidad y es el impacto más importante en la sociedad. Y esto viene del convencimiento de que el papel de las empresas es muy importante porque son los organismos con mayor capacidad de transformación y mayor celeridad en cuanto a capacidad de respuesta. Nos reunimos ¿para qué? Para aprender unos y otros sobre ese impacto, para ver cómo podemos tener impacto colectivamente, para desarrollar herramientas que nos ayuden a medir el impacto de lo intangible en términos tangibles. En resumen, para acelerar la transformación de una sociedad, una transformación que es inevitable, pero para poder acelerarla en el mismo sentido que aquí se ha hablado. Es decir, poder acelerar esa transformación, poder contribuir y garantizar o procurar que se tenga un impacto social positivo. Y todo esto con un enfoque moderno, un enfoque que académicamente se llama de valor compartido, en el cual la empresa genera valor fuera y recibe valor dentro, que es el círculo virtuoso de tangibles e intangibles. Pero ¿por qué puede parecer que me voy por las ramas? No, es que esto es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es entender en la sociedad qué organismos tenemos que están vivos, que son ágiles y pueden contribuir a la transformación deseada. Porque lo que todos tenemos la obligación es de sentirnos jóvenes como individuos, como empresas y como sociedad. Y ser una sociedad joven y negarnos a pensar que Europa no es una sociedad joven. Y alguien es joven en tanto en cuanto cree que es dueño de su destino. Y tenemos que trabajar en nuestro destino. Por eso, insisto, las empresas tienen un papel importantísimo. Por eso, cuando decía lo de Seres, nos agrupamos ahí para aprender unos de otros e impactar más. Y me parece que esa es la clave de nuestro quehacer cotidiano en organización a través de nuestro trabajo, ¿no? En un mundo de hoteles tan dado al trabajo a tiempo parcial, estacional, ¿cómo se ve un poco este futuro? Bueno, yo creo que la clave es buscar el equilibrio entre la competitividad y la flexibilidad en los costes. Es decir, el problema, nosotros somos un sector cíclico, por lo tanto siempre tienes que estar pendiente de lo que te puede pasar al cabo de un tiempo. También es un sector sometido a la estacionalidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que buscar de qué forma ese trabajo temporal, ese trabajo parcial, es retribuido de forma digna.
pero sin asumir compromisos que posteriormente lo único que producen es al cambio de ciclo, pues despidos masivos, etcétera. Tenemos que ir a un sector cada vez más sostenible. Nosotros hemos apostado por una estructura de costes variable y es lo que permitirá en el futuro solucionar la compañía y que seamos rentables. Yo cuando entré en NH, entré en plena crisis y tuvimos que sacar a 4.000 personas de los hoteles. En fin, esto no va a volver a pasar. No va a volver a pasar porque todos los planes de eficiencia ahora ya los estamos haciendo a nivel corporativo. Nosotros estamos con un plan de eficiencia muy importante de casi 18 millones de euros, pero lo estamos haciendo en las estructuras corporativas de la compañía. Yo no voy a reducir ni un euro de gasto en los hoteles, porque eso va contra el servicio. Pero para eso también tengo unas estructuras flexibles que en caso de cambio de ciclo no me obliguen a pegar un bandazo, como ha pasado siempre. Anterior. Es un tema de balance. Muy bien, pues yo creo que estamos un poco llegando al final. A mí me gustaría dejar un poco una pregunta abierta, no solo para estos dos magníficos referentes empresariales que hemos tenido la oportunidad de escuchar, sino un poco para toda la sala. Y la pregunta que, bueno, pues si queréis un poco contestar y si no, pues que quede en el aire, es un poco ¿qué creemos que permanece en un momento en que todo cambia y que hablamos de la gestión del cambio? ¿Qué va a permanecer cuando todo cambia? ¿Dónde están las claves de verdad auténticas, internas del ser humano que pueden permitir un poco ese palabro que se ha traducido de mala manera, que es la resiliencia en estos momentos y que va a ser una de las claves de supervivencia futuro? ¿Qué permanece cuando todo cambia? No tenías preguntas más fáciles, ¿verdad? Y Ramón, mira Ramón cómo me mira a mí diciendo, Paco, tú mismo, anda, tú mismo, ¿no? Por edad, ¿eh? Gracias, Ramón. Yo también te quiero mucho, Ramón. Bueno, ¿qué permanece cuando todo cambia? Es que invita a tantas figuras literarias, pero al final yo creo que lo que es permanente a lo largo de la historia de la humanidad, las personas, es esto que llamamos valores. Es esa creencia en cosas más profundas. Es algo que se traduce en que tu centro de gravedad esté fuera de ti mismo. Es decir, que tu obsesión, tu preocupación, y esto vale para la gestión y vale para la vida cotidiana, no sea tu propio bienestar, no sea lo tuyo, sino algo más trascendente, algo que está más allá. El sentido del negocio, decía yo, o sea, el propósito, la misión de la compañía, el equipo. Decía Ramón que ellos se sientan felices. Ese es el propósito último, porque eso es lo que permanecerá, que en el fondo es algo tan... Cuando yo hablaba de Porter y el valor compartido y todo esto, es ese axioma de que nada hay tan rentable como la generosidad. Me parece que eso es lo que permanece, porque de alguna manera la humanidad se basa en eso, en ese sentido solidario de que estamos juntos en ello, para ahora y para el futuro, que nos importa el futuro de otros, que nos importa el bienestar de otros, que nos importa el impacto en otros. Eso es lo que creo yo. Ramón. Bueno, los que estéis, como casi todos imagino, estáis familiarizados con el tema de la calidad. Si leéis artículos en revistas sobre calidad, no solo referidos al sector hoteleros en general, la palabra últimamente que más se menciona es autenticidad. Esto se ha convertido en un valor. Es decir, se vende tanto humo que al final lo auténtico es lo que queda, es lo que perdura. Y se ha convertido en un valor añadido cuando no debería ser así. O sea, debería ser que todo lo que prometes lo cumples, que todo lo que dices que ofreces es verdad, que todo lo que dices que haces realmente lo estás ejecutando. Y sin embargo, autenticidad ya es un añadido automático a cualquier programa o a cualquier proyecto que se presente. Por lo tanto, lo que va a permanecer es lo auténtico, lo verdadero. Pues hemos llegado al final. Gracias por la generosidad y la autenticidad, un poco, que yo creo que ha estado presente un poco en este debate, y agradecer de nuevo pues a todos los organizadores y a los asistentes su presencia, y que esa pregunta cada cual también se la conteste en carne propia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.